Muy buenas noches tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho ya a lo largo de 30 semanas de manera consecutiva, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco siempre que nos facilite su herramienta para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de varios países de Latinoamérica, como siempre, y por supuesto México. Como ustedes veían en la pantalla de inicio, el día de mañana y el día de mañana que se conmemora el Día del Médico y el siguiente viernes que finaliza esta etapa de este webinario, tenemos para ustedes, obsequiaremos un par de tabletas, algunas tabletas que son microcomputadoras, son Windows, no son tablets, son Windows, y entonces todas ellas estarán disponibles, serán para ustedes. Lo único que requieren es poner lo que había en la pantalla de inicio, ese mensaje, ponerlo en el Facebook de Medical Legal Center y con eso ya están participando. El día de mañana será la primera entrega. No se lo pierdan. No, les recuerdo también que si usted es miembro de un colegio médico y requiere una de nuestras pláticas, con mucho gusto, para su programa de capacitación para médicos, con mucho gusto no duden en contactarnos al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y estamos para ustedes. También decirles que si usted es presidente de un colegio o vicepresidente de un colegio de profesionistas de la salud, tenemos un programa especialmente para ustedes y con mucho gusto se los vamos a dar este apoyo para todos ustedes en esta época de pandemia. Todas esas pláticas están grabadas y usted puede volver a verlas a través de YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center, se suscribe y las verá ordenadas cronológicamente para que pueda volver a disfrutarlas. Les recuerdo también en nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. Les recuerdo también el día de mañana tenemos, para conmemorar el Día del Médico, tenemos a dos grandes estandoperos. Abriremos cámaras al azar, entonces estén listos para poder interactuar con estos dos grandes estandoperos. Que va a ser una noche de comedia, nos la vamos a pasar, va a ser una buena velada. Les recuerdo también que si les llega la información de nuestro programa en Facebook o lo ven en Facebook, en redes sociales, o se les llega a través de WhatsApp o les llega en mail, ayúdenos a compartirlo con más profesionales de la salud. Y les recuerdo que antes de presentar a nuestro invitado, que nos ayuden a elaborar las preguntas solamente por el icono de preguntas y respuestas. También quiero informarles, por último, antes de presentar a nuestro invitado, la próxima semana cerramos la primera temporada de este webinario. La siguiente semana, que es cerramos el último día de octubre, pero iniciamos en noviembre con una nueva temporada. Esta nueva temporada incluye continuar con estas pláticas solamente los lunes a la misma hora, el lunes a las 8 de la noche, y el miércoles, todos los miércoles, tendremos un podcast padrísimo en sala de espera, no se lo pierdan. Estará disponible en Spotify y estará disponible si usted va de traslado de un hospital a un hospital, o va en la mañana al hospital, o viene saliendo del hospital, o va a su consulta. Es el momento de escucharlo. Son poquitos minutos, pero nos va a tener ahí. Y también va a estar disponible este podcast en YouTube. Estará una sección especializada, entran a Medical Legal Center, y a partir de noviembre verán esa sección especial de podcast de solamente temas interesantes para la comunidad médica. Ahora sí, para mí es un gusto, un honor poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Germán Ortega. Él es coordinador del Comité de Comunicación y Difusión de AMCEPER, Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética Reconstructiva. Está enfocado mucho al tema de marketing político, opinión pública, comunicación social, comunicación política, relaciones públicas, recursos humanos y publicidad, enfocado al tema de análisis estadístico para la opinión pública, análisis de discurso, diseño de imagen pública, capacidad gerencial, administración, coordinación y reclutamiento de personal, organización de eventos, análisis y captación de mercados, creatividad publicitaria. Y con él me ha tocado trabajar. Hemos tenido la fortuna de coincidir, compartir ideas, realmente muy entusiasta, Germán, y trae un tema especial. ¿Qué pasa
¿cómo manejar la crisis en redes sociales y medios de comunicación para médicos? ¿Qué pasa cuando alguien empieza a ponernos cosas ahí en nuestras redes sociales y decir mentiras, etcétera? ¿Qué hacer? Germán, muy buenas noches, gracias por aceptar. ¿Cómo estás, Germán? Hola, Abraham, buenas noches, ¿cómo estás? Germán, pues un gusto agradecerte que hayas aceptado. Como comento, hemos sido compañeros de múltiples batallas y de anécdotas y tenemos mucho que contar. Y siempre, bueno, yo apreciado por tu profesionalismo, un hombre íntegro, un hombre íntegro. Y bueno, Germán, pues los médicos quieren saber mucho del tema que nos hablaras. Muchas gracias, Abraham. Bueno, antes me gustaría platicar un poquito de los alcances y limitaciones que vamos a tener. Evidentemente, esto se trata únicamente en tema de comunicación. Las crisis pueden generar diferente tipo de situaciones. Para los aspectos legales, pues, al que mejor les podría recomendar es a Abraham y al equipo de Medical Legal Center. Pero pues me gustaría que empezáramos ya a platicar un poquito sobre nuestro tema. ¿Cómo ves? Excelente, mi querido Germán. Te dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y nos vemos tú y yo en la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por atender el día de hoy. Como Abraham se los platicaba, hemos tenido la fortuna de platicar en momentos muy agradables y también en momentos precisamente de crisis. Y pues afortunadamente hemos salido a bien de las diferentes situaciones. Voy a compartir la pantalla, denme un segundito. Un minutito. Ya está. Ya está. Bueno, pues empezamos con nuestro tema, es manejo de crisis en redes sociales y medios de comunicación. Este tema resulta muy interesante porque a final de cuentas todas las crisis siempre llegan a afectarnos en muchos aspectos, ¿no? Creo que lo más importante es siempre tener un aprendizaje de todas estas crisis. A veces hay crisis que se pueden prever, hay crisis que no se pueden prever, hay crisis que son evitables, crisis que no. Y vamos a tratar de abordar un poquito esto sobre el camino de esta presentación. Bueno, primero empezamos estamos de moda Kino, lamentablemente falleció hace poco. Yo soy fanático de Kino, mi mamá desde niño nos ponía a leer bueno, no nos ponía, pero leíamos a Mafalda con ella. Me encanta esta imagen porque dice errare humanum est, errares de humanos. Vemos de este lado a los doctores que están esperando al paciente y de repente el paciente se ve hasta con un poquito de miedo, ¿no? Bueno, les quiero enseñar primero esto. Se filtra un segundo video de X. Bueno, les quiero aclarar algo, no voy a mencionar nombres por asuntos de ética, por asuntos de discrecionalidad. Voy a tratar de no mencionar, bueno, más bien no voy a mencionar ningún nombre, tanto de ningún paciente como de ningún médico. Se filtra un segundo video de X persona mostrando negligencia médica, ¿no? Dice, recientemente se dio un caso de negligencia médica por parte del doctor X y la doctora X. En fin, este es un screenshot de una nota en medios de comunicación, no es de este país, pero digamos que eso es como que el día a día de los quehaceres en todos, creo que en todos en todas las áreas, pero curiosamente con los médicos hay como un detalle un poquito más, como que lo toman como con más atención, ¿no? En este caso les estoy presentando también, este es un específico en redes sociales, este es en Instagram, como se podrán dar cuenta. Aquí subieron el certificado de un profesional médico, es un certificado de especialidad, como se podrán dar cuenta, y pues pueden ahí leer los comentarios, terribles comentarios que escriben sobre un médico. Bueno, y como les digo, pues en ese caso en específico, el escenario de crisis que se presentó dio resultados 7 videos en YouTube.
141 notas negativas, todas hablando de manera negativa hacia este médico. 11 países fueron los que replicaron esta noticia. Incluso participaron 7 influencers como haters, atacando a este médico, ¿no? Ahora les voy a platicar un poquito de lo que es mi trabajo en tema de manejo de crisis, pues es prever precisamente, ¿no? Entonces lo que hacemos es un monitoreo diario. En este caso le estoy pasando sobre notas estudiadas en cirugía plástica. En enero fueron un total de 410, febrero 290, y así de repente vemos que se dispara en julio a 998. Son el número de notas que se van estudiando. Me refiero a notas en medios de comunicación digitales, todos de habla hispana. Como nos podemos dar cuenta, aquí vemos el porcentaje de esas notas que se estudiaron, cuántas eran de nuestro país, y era el 25%, ¿no? En primer lugar estaba España, que era el 26%, en segundo lugar en nuestro país. Entonces, ¿qué significa? Que pues aquí precisamente los medios de comunicación le ponen mucha atención a este tipo de notas. Pues es que debemos de saber que las noticias de cierta forma negativas pues venden, ¿no? Entonces, pues por eso es que se le da ese seguimiento. Por ahí vemos en tercer lugar a Colombia, que también es importante en cuanto a medios de comunicación, en cuanto a noticias en medios de comunicación. Bueno, y sobre ese total de notas que les estoy platicando, 389 notas se trataron de notas que tenían que ver sobre regulación, es decir, sobre modificación en leyes, etcétera, 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 todo que afectaba directamente a la cirugía plástica, ¿no? También podemos encontrar que 576 eran notas pagadas por cirujanos plásticos que trataban de hacerse publicidad y promoción. Aquí un número muy importante, 613 hablaban de posibles malas praxis. Lo llamo posibles malas praxis porque a final de cuentas el medio de comunicación no es quien para definir si fue o no fue mala praxis. Entonces, ese es el término. Este número incluso incluye a personas que fallecieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como nos podemos dar cuenta, pues es un número muy alto. Bueno, 118 notas sobre competencia de cirujanos plásticos, 1033 notas que hablaban sobre gremio, es decir, congresos, etcétera, etcétera. 2547 notas sobre el espectáculo. Aquí quiero hacer una paréntesis. Se trata de que en los medios de comunicación les llama mucho la atención a la gente que un artista vaya a hacerse una cirugía, o tenga alguna bronca con algún médico, o que tal vez se fracture un brazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esos llegan a ser como que detonantes para que empiece la máquina de los medios de comunicación a replicar sobre esas notas. 49 notas estaban en contra de los médicos, de los cirujanos plásticos. 1028 notas hablaban sobre el ejercicio de la cirugía plástica, es decir, que explicaban cómo se hace, por ejemplo, una mamoplastía, una rinoplastía, una abdominoplastía, etcétera, etcétera, etcétera. 224 notas hablaban sobre el altruismo. Aquí quiero también hacer un paréntesis, creo que es, de cierta forma es, llamémoslo, injusto, ya que sabemos que no solo los cirujanos plásticos, sino realmente prácticamente en todas las áreas médicas existe el tema del altruismo, ¿no? Existen diferentes campañas, etcétera, etcétera, que buscan ayudar a la gente, pero pues en los medios de comunicación no se le da la importancia requerida. Bueno, ahora vamos a platicar, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a lo que es la crisis. La crisis es cualquier evento que pueda afectar las afectaciones normales del ejercicio de la práctica médica. Hablemos, por ejemplo, de la seguridad de los pacientes. ¿Cómo podría afectar una crisis la seguridad de un paciente? Por ejemplo, que tal vez haya una bacteria en determinado hospital, etcétera, 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 ¿no? O la seguridad del personal médico, la misma bacteria, o en este caso que estamos viviendo el tema del COVID-19, que parte del equipo médico, una persona se detecte con COVID, pues eso nos pone en crisis, ¿no? Y ponen en crisis por la seguridad de tu personal, la calidad de los servicios y los procesos. Esto es una amplia posibilidad de la manera en la que se puede afectar esta calidad, ¿no?
Puede ser porque tal vez alguna maquinaria no esté dando la, ¿cómo llamarlo? La función requerida, ¿no? O la función esperada. Ahora, los bienes e instalaciones, pues aquí estamos hablando de crisis que pueden derivarse por un terremoto, por ejemplo, ¿no? Y la que más nos llama la atención aquí, la imagen del médico, ¿no? Es una crisis que tiene que ver precisamente con quejas de pacientes, con, principalmente eso, ¿no? Quejas de pacientes y pues posibles resultados que no fueron del todo esperados o más bien que no fueron los que esperaba el paciente. El tipo de afectación va a afectar, una crisis siempre va a afectar, puede ser a la marca, o a la imagen de tu clínica, de tu consultorio, también puede afectar a tu participación en el mercado, es decir, a tus ingresos, que baje tu nivel de pacientes, obviamente a la confianza que tenga la gente contigo, contigo como médico, y directamente tal vez a tu reputación, ¿no? De repente tal vez puede llegar a pasar que pues ya no vayas con tal doctor porque tal doctor operó mal a mi amiga o tal doctor no, no me gustaron los resultados de cómo suturaba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tipos de afectaciones se van a presentar? Pues las afectaciones legales, que como ya les platicaba, la mejor recomendación que les puedo dar es con Medical Legal Center. Afectaciones políticas. En algunos casos, este tipo de crisis, tanto en clínicas como en hospitales o directamente en consultorios, pueden llegar a afectar directamente la vida política de una ciudad, porque puede haber involucradas personas que tengan que ver con política o que tal vez la, la jornada esté patrocinada por algún partido político, etcétera, 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 ¿no? Económica, pues evidentemente por lo que les comentaba hace un momento, la baja en el número de pacientes, en la afluencia en los hospitales y las clínicas. Puede haber afectaciones ambientales en caso de derrames, etcétera, etcétera, etcétera. Tipos de afectaciones sociales. Este tipo de afectaciones son las que van a impactar directamente ya al médico en su ambiente fuera del consultorio, ¿no? Igualmente la parte moral y la parte psicológica. Así es como afectan las crisis a las personas. Bueno, el tema principal de esta plática es tratar de ver que nuestro objetivo es aminorar los daños de una crisis. Las crisis, a final de cuentas, siempre van a llegar a provocar un impacto, ¿no? Creo que cada crisis debe de verse con sabiduría. A final de cuentas, los seres humanos estamos hechos para resolver problemas, ¿no? Y día con día nosotros resolvemos algún tipo de problema. Entonces sabemos que de repente los problemas pueden ser muy grandes, pero pues cuando se logran solucionar se lleva uno un gran aprendizaje. Pero también lo que queremos hacer es aminorar los daños que pudiese provocar esta crisis. Bueno, y ya entrando un poquito más a tema, ¿de qué se trata este asunto? Se trata primero de tener comunicación total con tu equipo. Los encargados de cada uno de los departamentos de la clínica en la que laboras o la clínica que presides debe de conocer perfectamente cada uno de las funciones de los demás, ¿no? Es decir, que realmente sea parte de un engrane de manera participativa. Y asimismo, estos mismos líderes permear a su equipo de trabajo, a sus subalternos, para que también se vayan involucrando y conozcan realmente la función de tu clínica, hospital, consultorio, etcétera. Y pues pensando en cómo podemos prever una crisis, en ese tipo de reuniones lo que tenemos que hacer es identificar al eslabón más débil, ¿no? En otras palabras, es analizar el riesgo mediante la identificación de las áreas potenciales de una crisis, así como el reconocimiento de las fortalezas básicas, similar a lo que es el análisis FODA, ¿no? En el que recuerden que hacemos fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Entonces, a través de eso es posible que puedas ir identificando las crisis a las que tú te pudieses enfrentar.
En otras palabras, tal vez en tu consultorio puedes identificar que, no sé, no me viene ningún ejemplo a la mente, pero bueno, voy a tratar de inventar uno. Puedes identificar que el piso es resbaloso. Bueno, y eso te puede generar que una persona pueda llegar a resbalarse dentro de tu consultorio. Entonces, ¿cuál sería la acción más adecuada para prever ese tipo de crisis? Pues, poner un tapetito, ¿no? Sé que puse un ejemplo muy básico, pero en algunas ocasiones las cosas más básicas se nos llegan a olvidar. Encontrar cuáles son las posibles crisis que nos podemos enfrentar. Primero que tenemos que hacer es tratar de evitarlas, ¿no? Y pues creo que eso es lo principal, tratar de evitar todas las crisis que pudiésemos encontrar después de platicarlo con nuestro equipo de trabajo. En caso de que no haya sido posible evitarlo, porque van a haber crisis que no se pueden evitar, que tal vez te rebasa el costo de lo que sería evitar esta crisis, bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es tratar de prever cómo te vas a comportar en caso del escenario de una crisis. Para esto se hace un manual de manejo de crisis. Las crisis nos ponen a prueba. A veces es difícil reaccionar en una crisis. Creo que a todos nos ha pasado que de repente llegan problemas que nos pueden llegar a generar demasiado estrés, que nuestra respuesta no es precisamente la más indicada, que a veces somos reaccionarios, que nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros sentimientos. Y creo que la mejor manera de poder ver de qué manera voy a reaccionar a una crisis es hacerlo antes de que esté en crisis, ¿no? En pocas palabras, es si ya sabes que podría presentarse esa crisis, tómate el tiempo para poder sentarte y decir, bueno, en caso de que suceda X o Y, ¿cómo me voy a comportar yo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y a partir de esto, ir generando de manera escrita un manual en el que vas a decir qué es exactamente lo que vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer. Con base en, este manual va a ir con base en el análisis de fuerzas y debilidades que ya se analizaron anteriormente, bajo los alineamientos de tu empresa. Obviamente tienes que ir de acuerdo a tu filosofía, a tus objetivos como negocio, ¿no? Este documento debe contar con procedimientos de actuación definidos a fin de homologar el sistema de respuesta de tu negocio en todos sus niveles. Creo que todos conocemos, hay un manual de manejo de crisis cada vez que te subes a un avión, ¿no? De repente tú encuentras ahí que debes de agacharte, ayudar a alguien a respirar, pero primero respirar tú, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un muy pequeño ejemplo de cómo funciona un manual de manejo de crisis. Ese digamos que es un ejemplo muy básico, sin embargo, esa es como que la forma en la que mejor les puedo platicar de cómo es este manual. Es necesario instalar un manual, perdón, instalar un comité de crisis, definiendo las funciones correspondientes a cada miembro, así como la infraestructura necesaria para el manejo de la posible crisis. En otras palabras, dentro de tu equipo de trabajo, debes de asignarle a cada una de las personas como un rol o un papel a lo largo de esta crisis, ¿no? Y con este rol, con, con esta función, digamos que es como en el fútbol americano, ¿no? Que entran las fuerzas especiales y las fuerzas especiales son las que se van a encargar de ayudarte a que esta crisis sobresalga. Yo una recomendación que hago generalmente es que el líder de la empresa no puede participar como el líder en el momento de la crisis. ¿Por qué? Porque generalmente es la persona que está afectada emocionalmente más. Hay excelentes líderes que tienen un temple extraordinario, que posiblemente lo pueden hacer, pero personas que son un poco más pasionales y reaccionarias, entonces a esas es mejor que en ese momento deleguen esa función. En organizaciones grandes,
lo que yo recomiendo, por ejemplo, es que existe un vocal, ¿no? Una persona que se encargue de dar los discursos ante los medios de comunicación. Es muy fácil verlo en gobierno, ¿no? Que siempre, y principalmente en el gobierno de Estados Unidos, que pues hay un jefe de prensa en la Casa Blanca, que es el que se encarga de dar todas las ruedas de prensa, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que el presidente nada más llegue a dar mensajes concretos, etcétera, etcétera, pero realmente el que reciba los trancazos, las pedradas, pues el vocal, ¿no? Como les decía, este comité de manejo de crisis te va a ayudar a que no seas tú quien tenga que estar organizando en ese momento. Capacitar a los miembros del comité en las técnicas y herramientas actualizadas que faciliten esta crisis, es decir, llamémosle de alguna manera como talleres, ¿no? Vamos a organizar talleres en los que puedas simular crisis, como cuando se simula un terremoto que todos nos tenemos que salir en determinado tiempo, bla, bla, bla. Bueno, pues es algo similar a esto, ¿no? Este, y con estos ensayos lo que vas a hacer es que la gente vaya adoptando este rol, ¿no? Bueno, hay que generar autoevaluaciones, ya que tienes tu manual de manejo de crisis, bueno, este manual lo tienes que someter a prueba. Generalmente yo lo que recomiendo es que este manual, tanto lo hagas con una persona que es externa a tu empresa y que también estas autoevaluaciones las hagas con una persona que es externa a tu empresa. Porque hay un dicho, no sé si les gusta el fútbol, pero dicen que el partido se ve diferente dentro y fuera de la cancha. Y pues se trata precisamente de eso. Tú de repente puedes estar tan inmiscuido en las labores diarias de tu empleo, de tu trabajo, que de repente puedes dejar de identificar posibles crisis que pudiese llegar a tener o dejes de ver oportunidades por donde podrías escapar de esta crisis, bueno, escapar entre comillas más bien de superar esta crisis, es la palabra adecuada. Entonces, por eso recomiendo siempre que es un externo quien te ayude a la elaboración y a la autoevaluación de este manual. Y tu manual debe estar actualizado constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que vas a reevaluar, a actualizar? Pues tu inventario de procedimientos y herramientas, la identificación de riesgos, la actualización de información, actualización de la lista de contactos clave. Este es súper importante. ¿A qué me refiero con contactos clave? Hago una pausa para explicar eso. Debes de tener dentro de tu manual de manejo de crisis, en primer lugar, el número de teléfono de tu abogado y el número de teléfono de tu experto en comunicación, ¿no? También debes de tener los de las autoridades que están a tu alrededor, desde ya sean ministerios públicos, policías, etcétera, 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 las autoridades pertinentes a lo que tiene que ver con tu labor, con tu trabajo. Debes de tener también dentro de esto los básicos, el de bomberos, policías, etcétera, 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 ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué debes de actualizar? Porque puedes tener nuevos riesgos dentro de tu empresa, ya sea porque compraste un aparato nuevo o un... Principalmente eso, ¿no? Tal vez, no sé, tal vez compraste una máquina nueva que sirva para, no sé, para hacer una cirugía con láser, entonces eso haría que tuvieses que actualizar tu manual de crisis. Y también por eventos externos, ¿no? Que un evento externo y el mejor ejemplo que se me puede ocurrir ahorita pues, es el COVID-19, es algo que ninguno de nosotros previó, pero a partir de ahora creo que cada uno en nuestro labor, en nuestros negocios, vamos a generar, bueno, ¿y qué pasa si viene a haber si llegase otra crisis de este tipo, ¿no? Y creo que en una siguiente ocasión creo que estaríamos más preparados, más preparados, perdón. Entonces, se trata, lo que les platicaba, se trata de darle mantenimiento a este manual. Este mantenimiento lo tienes que hacer aproximadamente cada 6 meses o cada año. Es decir, volver a integrar esta junta del comité de manejo de crisis para que entre todos vuelvan a revisar cuál es el proceso. En algunas ocasiones vas a decir, ¿sabes qué? Quedó perfecto y queda igual. En otras ocasiones vas a tener que actualizarlo, pero el tema es siempre volvernos a sentar para poder hacer
esta actualización. Las autoevaluaciones ya las mencionamos. Muy bien. Bueno, durante la crisis, es muy importante que durante una crisis se informe de manera estratégica. Siempre tenemos que hablar con la verdad, pero tenemos que hacerlo de manera estratégica. No podemos decirle información. Voy a replantearlo. Tu discurso debe de ser muy adecuado, debe de ser muy pertinente, debe de decir exactamente lo que tu público necesita saber, y además de esto debes de ser como, ¿cómo decirlo? No es compasivo la palabra que busco, más bien, pues no me viene la palabra adecuada, pero es como delicado, debes de ser sutil para poder decir las cosas, ¿no? Y lo debes de decir de manera estratégica. La información, pues es precisamente lo que más te va a ayudar a salir de esta crisis. Diseñar discursos muy adecuados y además que estos discursos sean homologados. Dice, ¿qué quieren los afectados en una crisis? Bueno, pues lo primero que quieren es la verdad, ¿no? Siempre tenemos que ser honestos, siempre tenemos que hablar totalmente con la verdad, con los afectados en una crisis. Me refiero a los afectados en el caso de los médicos, pues sería un paciente o el familiar de un paciente, ¿no? Tenemos que ser muy honestos con ellos, tenemos que hablar de manera muy clara, muy oportuna. A veces es difícil como médico bajar el discurso, quitarle los tecnicismos para poder aclararle a una persona lo que está pasando, darle realmente el seguimiento para que el paciente o el familiar entienda cómo están sucediendo las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere también el proceso de restablecimiento? Es decir, bueno, ya se impactó, ya está sucediendo esto, ya me afectó a mí o afectó a mi familiar. Quiero saber qué vas a hacer tú para que esta crisis se termine, ¿no? Entonces, o cómo vas a enmendar lo que está sucediendo, ¿no? También quieren saber si amerita una indemnización, cómo va a ser esta indemnización. También un informe sobre el apoyo y los trámites en caso de gastos funerarios. Eso, ojalá no se vea en la necesidad, pero pues también es algo que se debe que es algo de lo que solicita la gente afectada. Y también buscar el apoyo de psicólogos que atiendan a los familiares, sobre todo si hay niños, ¿no? Es decir, hacernos como que un poquito más responsables, involucrarnos de manera humana con los afectados, ¿no? Luego, ¿qué quieren los medios de comunicación? Pues primero quieren conocer las posibles causas de la crisis, ¿no? En el caso de la medicina, pues si se trata de que se complicó una cirugía, bueno, ¿y por qué se complicó esta cirugía, no? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Quieren saber los datos exactos, ¿no? Quieren saber números, quieren saber cuántos afectados hay, quieren saber, como realmente números sobre la crisis que se está viendo, ¿no? Quieren una explicación única e irrefutable. En pocas palabras, lo que quieren es que tengas una postura, y esta postura es muy importante, como les decía hace un momento, que sea unánime dentro de tu equipo de trabajo, ¿no? Que realmente es una postura que esté homologada en tu grupo. Y quieren exclusividad y primicia, ¿no? Va a haber el medio de comunicación que se acerca y que te diga, ¿sabes qué? Tú ayúdame, tú dame a mí la primicia y la exclusividad y yo te voy a ayudar en la crisis. Como les comentaba hace un rato, pónganse abusados. Yo siempre recomiendo es que haya un intermediario, que sea un experto de comunicación o de relaciones públicas para que pueda realmente ayudarles en este tema, ¿no? Quieren entrevistas emocionales, quieren ver a la gente llorar, se van a acercar a los afectados y les van a preguntar para sacarle la lágrima, ¿no? Y quieren impactar. Digamos que en la comunicación, así como está el abogado que hace sus anuncios en internet y que dice cómo acusar a un médico de mala praxis, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, los que tratan de buscar cómo demandar a un médico, también existe el medio de comunicación que también es como el que busca la sangre, el que busca la lágrima, el que busca el amarillismo.
Es decir, de los dos lados tenemos a personas que les gusta beneficiarse sobre esto. Y pues evidentemente lo que buscan medios de comunicación es impactar, ¿no? Aquí viene una parte importante, analiza la conveniencia de que la autoridad se entere de primera mano por usted en lugar de hacerlo por los medios de comunicación de la crisis, ¿no? Es decir, la crisis, si tú eres el que se acerca a las autoridades y les dice, oye, ¿sabes qué? Pues se presentó un problema por X o Y, bla, 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 pues entonces la autoridad generalmente va a estar de tu lado, ¿no? ¿Qué es lo que quieren las autoridades? Quieren una respuesta inmediata. Quieren saber cuántos heridos hay, quieren saber si hay muertos, cuántos hay, y principalmente lo que quieren es que no se politice, ¿no? Que no les afecte en sus labores diarias, que no les afecte en sus votos, ¿no? Bueno, el tema es amplio, entonces vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Medios de comunicación y redes sociales. Existen tres tipos de noticias. Las soft news. Las soft news son las sobre las que les platicaba hace un momento, que son las noticias que tienen que ver con, por ejemplo, con espectáculos, que son noticias que solo son como de relleno, pero que son noticias que a la gente le gusta escuchar. Son noticias que de repente apareció un perrito que le crecían 2 colas, ¿no? Es un ejemplo de una soft news, ¿no? O que Alejandra Guzmán se va a hacer una cirugía, ¿no? Estos son ejemplos de soft news. Después viene la hard news. Las hard news son noticias que realmente son relevantes, ¿no? Que realmente impactan en la sociedad. Y por otro lado vienen las fake news. Últimamente hemos escuchado mucho sobre el tema de las fake news. Las fake news son las más delicadas porque generalmente vienen de personas poco informadas o nada informadas que de repente hacen un juicio o simplemente algún periodista llega a hacer a propósito una noticia negativa con, con la intención de o generar tráfico en su página de internet o generar views en YouTube o en algunos casos hasta en cuestiones políticas hasta con la intención de desestabilizar, ¿no? Entonces esas son las tres noticias que nos vamos a encontrar. Bueno, voy a tratar de concluir. Creo que es un tema muy amplio. De manera honesta, les digo que realmente traté de hacer un resumen muy breve de lo que es una clase que se lleva durante un semestre. Yo le daba esta clase a mis alumnos, se lleva durante mucho tiempo. Traté de hacerla de manera muy, muy breve y ahorita vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Aparte, ya estoy emocionado por llegar a esa parte porque esto de hablar de manera como monólogo no me hace sentir tan cómodo. No sé si me siguen escuchando, no sé si alguien ya se durmió, entonces ya quiero escucharlos, ya quiero saber sus dudas. En fin, no todas las crisis son evitables, pero debemos estar preparados para las que sí las son, ¿no? Luego, encontramos también mantener comunicación con pacientes y familias es súper importante. Hay algo que les quiero también recomendar. Estas conclusiones, como se dieron cuenta, se trata más bien como de recomendaciones. Creo que no está de más. Tratemos de ser humanos, tratemos de volver a esa parte en la que tratamos de ayudar a los pacientes, tratamos de volver a vincularnos con esa parte espiritual, ¿no? Otra parte con la que me gustaría recomendar es que sigan los protocolos médicos al pie de la letra. Eso en aspectos legales y en aspectos de este tipo de crisis siempre va a ser algo súper súper importante, ¿no? Y aquí viene una parte que quería platicar un poquito más con ustedes. Soy un líder de opinión. Es curioso que actualmente los medios de comunicación y principalmente en Internet, en medios de comunicación ya me he encontrado 2 o 3 que son personas que se dedican que se dicen líderes de opinión en la salud, porque son comunicólogos, colegas míos, o que tienen que tienen diferentes profesiones. Nos encontramos con personas así, pero pues, ¿qué está haciendo el médico para ser el líder de opinión? ¿No? En otras palabras, tratemos de generar contenido, de escribir
sobre nuestra profesión. En el caso de ustedes los médicos, escriban sobre medicina, escriban sobre, sobre todo lo que tiene que ver con temas de salud. Respóndanos las preguntas que de repente lleguen a encontrar de la gente, obviamente de manera muy profesional y sin meterse mucho en detalles, pero creo que los líderes de opinión de la salud tienen que ser precisamente los médicos. Entonces, por eso yo considero que es muy importante que se trabaje en eso. Y creo que se puede hacer de manera organizada, principalmente en sus asociaciones. Yo he platicado con, con personal con médicos de la mesa directiva de la asociación, y creo que de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, que es con la que tengo la fortuna de trabajar, y creo que se está llevando a cabo, que traten de impulsar a las personas que tienen esa vocación de poder generar opinión pública de los mismos colegas, porque a final de cuentas se trata de hacer una contraparte a estos chicos influencers que con poca experiencia se ponen a hablarles de dietas, o que con poca experiencia se ponen a recomendar medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, tratemos, o más bien traten de ser un líder de opinión, tratemos cada quien desde nuestras trincheras, ¿no? Y aquí tenemos un último cómic que dice: una cosa le advierto, doctor. Yo usted a descubrirme algo grave y tendrá que vérselas con mis abogados. De las crisis que se pueden presentar, y pues si les pasa algo así, ya saben que pueden entablar comunicación con Medical Legal Center. Eso es todo. Les agradezco mucho por la atención, también por la paciencia si en algún momento fui repetitivo. Si quedan dudas, que seguramente van a quedar muchas, aquí están mis datos. Con mucho gusto estoy para servirles. Mi querido Germán, muchísimas gracias, padrísima tu plática, como siempre. Bernadette Casilla dice, qué interesante, ¿cómo se puede contabilizar los comentarios y demás sobre un determinado tema en todas las redes? ¿Hay programas especiales? Específico, mira. Si nos ayudas, Germán, a dejar a compartir para vernos solamente nosotros. Ah, claro, perdóname. Dice, ¿cómo? Te la repito la pregunta. Claro. ¿Cómo se puede contabilizar los comentarios y demás sobre un determinado tema en todas las redes? ¿Hay programas especiales? Mira, sí hay programas, generalmente son programas muy caros, son programas que realmente, pues quien los llega a comprar son empresas como Microsoft, son empresas muy grandes. Para hacerlo por momentos, o sea, voy a hablarte de específico de Twitter, ¿no? Sí existen programas que pueden medirte aproximadamente de un mes para atrás los comentarios sobre determinada palabra clave, y son muy buenos, son específicos, y esos no son tan caros, pero sí existen este tipo de programas. Excelente. Dice Perla Livier, dice, buenas noches, excelente tema. Creo que de repente a los médicos les falta un poquito de empatía a la hora de explicarle al paciente o a los familiares lo que se hace, que se forme una brecha entre ellos, ya que al no comprender lo que les explican, caen en creer que no se hizo lo adecuado. No era mi intención. Yo creo que por mi parte yo siempre he tratado con excelentes médicos. Sin embargo, nunca está de más la invitación a volver a la sensibilización. Doctor Francisco Rafael, ¿recomiendas algún formato para elaborar un manual de manejo de crisis? Pues en realidad no hay un formato como tal, pero con mucho gusto ponte en contacto conmigo y podemos trabajarlo. Tomando en cuenta la presunción de inocencia, ¿se podría demandar al medio de comunicación una vez demostrada la inocencia? Eso es para ti, amigo. Es para mí, por supuesto que estoy convencido, Germán, que el problema es que no lo hacemos. O sea, el medio de comunicación, el paciente se siente con la absoluta libertad de decir cualquier cosa en contra de un profesional de la salud, y no en contra de, o sea, en contra de cualquier profesionista. En efecto. El capital más importante que tiene un profesionista es su prestigio, y puede acabarse de un momento a otro y no pasa nada. Yo recuerdo un caso
por supuesto omitiendo datos, muy impactante, en donde en medio de comunicación seguramente querían que algo no se supiera o que Sí, claro, hacer una cortina de humo. la cortina de humo, salió ese caso y wow, o sea, se acabaron la vida de un médico, o sea, se acabaron 20 años de ejercicio profesional. Y decían que había pasado un tema, y les pregunto en mi clase, en algunas clases que me han invitado a dar, les digo, a ver, ¿qué pasaría si ese médico llega con una sentencia absolutoria, donde llega un juez que es inocente? Ya no le sirvió de nada, porque su prestigio, que era el capital más importante, se había afectado por los medios de comunicación. De ahí la necesidad de generar un manual de crisis. Y yo sé que este manual de crisis no lo puede tener cada médico, a lo mejor sería muy difícil pedirlo a cada médico, pero entonces es una de las funciones de los colegios, que el propio colegio médico pueda tener su manual de crisis, y ante un evento de un médico de la especialidad, yo como médico no tengo mi manual de crisis, pero tengo a quién recurrir, y el colegio me pueda armar la estrategia de cómo contener esta información, como tú dices, generando información verídica, etcétera. ¿Qué opinas, Germán? Sí, en efecto, Abraham. Es que sabemos que todas las crisis son distintas, pero sin embargo, en su gran mayoría sí se comportan, digamos que sí generan como cierto patrón. Entonces, si estás en el colegio de Chihuahua, un ejemplo, ¿no? En el colegio médico de Chihuahua, y te puedes acercar a tu colegio para que te pueda prestar este manual de crisis, seguramente te va a ayudar mucho, ¿no? Porque a final de cuentas lo que vas a hacer es tener incluso lineamientos de paso a pasito, ¿no? De qué es lo que tengo que hacer y cómo debo tratar al medio de comunicación y qué es lo que le tengo que decir. Bueno, y cómo tratar a las personas que me están abordando por redes sociales o incluso cómo tratarme a mí mismo durante la crisis, ¿no? Entonces, en efecto, tienes toda la razón. No se puede, creo que sería imposible que se haga para los miles de médicos que hay en el país individualizar un manual de manejo de crisis, pero sí, por lo menos por colegio, por estado o por especialidad estaría perfecto. El doctor Leopoldo Rodríguez, soy ginecólogo y trabajo en la Secretaría de Salud. Tenemos hospitales de segundo nivel en donde las carencias de insumos, material humano son muy marcados, y Dios quiera que nunca se me muera una paciente, pero si eso sucediera se me vendría el mundo encima. En cambio, un violador, un asesino que mata impunemente, tiene más garantías que uno. Al médico le sacan dinero, paga con cárcel y sobre todo su prestigio. Por los sueldos, y un fulano de esos tiene más garantías que uno. Sí, pues ya están abordando otra vez los temas legales. Bueno, hoy precisamente estuve en una reunión con gente experta de seguridad, y platicaban que si creíamos que el tema de la inseguridad se daba por el tema de la pobreza, estamos en un error, que el tema de la inseguridad se daba por el tema de la impunidad, porque para un delincuente era muy fácil arriesgarse cuando solamente el 1.5 de los delitos que son denunciados, que son muy poquitos, llegan a sentencia. Entonces, Claro, bueno, tema, mucho cuidado con ese. Rafael Rodríguez, ¿quién protege al médico en una crisis ocasionada por difamación? pues Medical Legal Center. No, bueno, pero además el tema es de que tenga como comentábamos ahorita, Germán, que pudieran acudir a un colegio y el colegio decía, a ver, este es el mecanismo que tenemos que llevar a cabo. Tuvimos una experiencia en donde precisamente ante un evento de esta naturaleza, inmediatamente presentamos una denuncia, una demanda, y le pararon. Pero igual, que en otra circunstancia, como tú dices, nada es igual, y a lo mejor en otra podría prender fuego, porque es lo que buscan muchas veces, que se genere más fuego. Entonces, cada caso es diferente. Raúl Chiquín de Zacatecas, a quien le envío un saludo, creo que es importante el puntualizar que para manejar crisis es de capacitarse, y si en una clínica o hospital debe ser una persona específica. ¿Qué opinas, Germán? Sí, por supuesto, es lo que tratábamos de platicar hace un momento, ¿no? Armar un comité de manejo de crisis y que realmente tenga un rol muy específico cada una de las personas que van a participar dentro de este comité. Pero estamos hablando de hospitales, ¿no? En donde existen cientos o bueno, decenas de personas, pero ¿qué pasa con eso en un consultorio, ¿no? Creo que también ahí debemos de saber de qué manera vamos a llevar las crisis, es decir, desde lo macro hasta lo micro, ¿no?
Exacto. Nos pregunta también la doctora Teodula, a quien le envió un saludo. Dice, muchas gracias por su ponencia muy ilustrativa. Felicidades. A la fecha nos enfrentamos a la medicina defensiva por las múltiples demandas, las cuales se dan por la mala relación médico-paciente. ¿O usted qué opina? Claro, y ¿sabes qué? Lo que comentaba hace rato, Abraham, es increíble que te metes a Google y buscas mala praxis y te aparece una lista de personas que me imagino que son profesionales en el ámbito del derecho, que lo que buscan es capacitar a la gente para que demande a los médicos, ¿no? Creo que eso es como que la parte negativa del ámbito del derecho. Por un lado, nos encontramos con personas extraordinarias como tú y como tu equipo que se dedican a defender a los profesionales de la salud, que pues bien sabes son los héroes sin capa ahorita en la pandemia, pero pues hay personas que están del otro lado, ¿no? Entonces, lamentablemente es algo que sí sucede. El conocimiento del marco jurídico legal que norma el ejercicio profesional en la salud es clave para trabajar en las agrupaciones, para el desarrollo de estrategias de manejo de crisis. Es un buen comentario. Excelente María comentario, sí. López dice, bueno, no sé si tiene que ver con el tema, dice, los residentes médicos entran en crisis por miedo de contagio de COVID al estar con pacientes por esta patología. Si el médico no quiere, se le puede obligar porque esta información, cómo se puede respaldar o qué hacer. Bueno, eso si quiere nos hace una consulta y con mucho gusto se la contestamos. Para porque el doctor De Germán nos otra área. el tema. Germán, tu mensaje final para la comunidad médica, por favor. Bueno, en primer lugar, quiero volver a recordarles que tenemos tienen que volverse líderes de opinión. Hay personas que no quieren estar en redes sociales y que no quieren participar en redes sociales, pero aunque no quieran, ya están. ¿A qué me refiero? A que existen grupos en Facebook, por ejemplo, sin dar ejemplos en específico, pero vamos a decir, mujeres que nos queremos operar en Timbuktu, ¿no? Y ahí ya alguien está preguntando, oye, el doctor Juanito Pérez, ¿qué tal es? ¿No? No, tú no vayas con él, que no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer una contraparte a todas estas fake news o a todas las noticias negativas o las noticias malas, tenemos que hacer una contraparte para que, para que haya un líder de opinión que realmente sea profesional de la salud. Creo que eso es lo más importante. Y si se hace de manera organizada y de manera sistemática, el impacto sería tremendo, Abraham. Imagínate que de repente se pusieran de acuerdo en un colegio y dijeran, vamos a hablar en específico de X temas de medicina. Imagínate el impacto que pudiese tener la organización de los médicos hablando sobre un mismo tema. Te bajan cualquier noticia, ¿no? Y opacan a cualquier persona que esté tratando de afectar a un profesional de la salud en medios de comunicación, ¿no? Ah, Entonces creo que es volverse líderes de opinión, porque a final de cuentas las redes sociales se volvieron el nuevo espacio público del que nos platicaba Habermas hace muchos años, ¿no? Que es el espacio público en la antigua Roma, era cuando se sentaban todos en la plaza a discutir sobre lo público, ¿no? Bueno, pues actualmente el espacio público son las redes sociales, es un espacio público virtual. Bueno, entonces, ¿y quiénes son los líderes de opinión en el nuevo espacio público virtual? Son el chamaco de 25 años que de repente abrió su canal de YouTube y que es súper simpático. ¿Ese puede ser el líder de opinión en cuanto a salud? Pues yo creo que no, ¿no? Yo creo que más bien es momento de que alcemos la mano todos de acuerdo a nuestra edad, a nuestra profesión y realmente impactemos, así como lo estás haciendo ahora tú, Abraham, en el tema de médico legal, ¿no? aquí lo hacemos todos porque es la voz de Oh, todos. ¿Qué más? gracias. Hay varios comentarios que no voy a dejar no voy a emitir, lo voy a comentar aunque ya había dado tu mensaje final. Emma Leiva dice, gracias por vislumbrar este mundo temático de la monetización cibernético de la promoción, difusión y divulgación de la salud. En este momento estamos en el peor impacto profesional, gobernanza política de la vacunación versus inmunidad de rebaño, uso de cubrebocas, pruebas rápidas para contención, diagnósticos de COVID. El doctor Jesús Mateos le dice,
En Medical Legal pueden ayudar a contrademandar al quejoso en caso de perder el caso a los periodistas que se prestaban a difamarnos. Absolutamente lo hemos hecho. Ya existen en las afueras de los hospitales abogados con formatos establecidos para demandar a los médicos o personal de salud. Lo que comentabas, y eso hay que impedir, Claro, hay que darles una lección. Sergio en Romero, efecto. no siempre es mala praxis, justo es malas intenciones de la gente, aún siendo sensibles a la situación. Precisamente lo que hay que evitar, cuando alguien viene y que amenaza a un médico, le dice, oye, te voy a demandar, etcétera, y mi sugerencia, yo coacheo al médico, le digo, a ver, espera, tú dile que él está en la libertad de mandarte, pero en caso de que no acredite las afirmaciones que hace, incluso en medios sociales, él tendrá la obligación de responder sí por las cantidades que él reclama. Y él sí, a él sí le vamos a cobrar. Entonces, no es generar tampoco una separación médico-paciente, pero es no dejarnos, o sea, es ponernos ambos en nivel. Eso que comenta el ponente sería lo ideal, pero lo real es que el enemigo de otro médico puede ser otro médico y además la ignorancia, absolutamente. En caso de no contar con el apoyo de los directivos, ¿qué debemos de hacer? Pues hacerlo por sí mismo, pues hacerlo por sí mismo, no hay más. Cuando nos afecta un tema personal, tenemos el derecho absoluto a defendernos. ¿Cómo puede ser que te vaya bien en los comentarios o te acaban? Perdón, Eh, no entendí la pregunta. ¿Cómo puede ser que te vaya bien en los comentarios o que te acaben? O sea, que los comentarios te pueden beneficiar o te pueden acabar. Sí, claro, sí, 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 por supuesto. Pues es que eh, también, digamos que hay estrategias. Ya cuando estás de este lado, ya te das cuenta de que de repente puedes ir identificando, por ejemplo, a quiénes son los haters, quiénes son los líderes de opinión y pues contrarrestar precisamente ese impacto, ¿no? Contrarrestar el impacto del líder de opinión que te está pegando feo para que entonces tú, por otro medio, tú puedas contrarrestar. ¿Me explico? Pero fíjate, Germán, una pregunta interesante. La autora Perla Olivier dice, legalmente se puede prohibir de quien no tiene la preparación profesional como los youtubers hablen de un tema que desconocen. Lamentablemente no puede ser porque es un tema de libertad de expresión. Sin En embargo, efecto, mucho es nuestro criterio, hombre. Hay una claro. persona, el 90 y tantos % de las noticias que están en redes sociales son fake, son En falsas, no efecto. existen, no son así, es para generar tendencias. Hay un programa de Netflix muy interesante, Social Dilemma, que habla precisamente de manejo de redes. Entonces, el tema es que tengamos el suficiente criterio de saber que sí, que pasa y que no pasa, con qué me quedo y qué no me quedo. De repente, cada historia que me llega a mí, que digo, no puede ser. Y no me preocupa la historia, me preocupa quién me la envía. Porque digo, oye, pues yo... Eso es lo canijo. ¿Sabes cuál es el tema, Abraham? Que creo que de repente ya nos da flojera masticar. Hay una teoría en temas de comunicación que se llama el framing, que el medio o la nota ya no te dice no solo qué es lo que pasó, o sea, cuál es la noticia, ya te dice también cómo vas a pensar sobre esa noticia, es decir, qué interpretación le vas a dar. No sé si, por ejemplo, ahorita apareció una noticia que cae un rayo en un árbol, ¿no? El medio de comunicación te puede decir si fue bueno que cayera el rayo en el árbol, porque era un árbol que tal vez las manzanas estaban lastimando a niños que pasaban por abajo, o que puede ser muy malo que haya caído el rayo en el árbol porque era un árbol que llevaba 100 años. ¿Me explico? O sea, cada noticia la van interpretando a su gusto y ya no la dan masticadita. ¿Y qué es lo que hacemos? Consumirla. Sin embargo, primero lo que tenemos que ver, a ver si es cierto, ¿existió un árbol ahí en donde me dijeron que había un árbol o no? ¿No? Y entonces es poder decir, me llega una noticia a mi teléfono, me comparte una noticia en WhatsApp, pues entonces me voy directamente a las fuentes, ¿no? Es muy fácil, la verdad es que en Twitter puedes encontrar, en muchas ocasiones puedes encontrar la dependencia de gobierno pertinente cada vez que te llega una nota, o puedes encontrar a la empresa cada vez que te llega una nota que está atacando a determinada empresa, o incluso al médico, ¿no? Puedes ver, oye, pues dice que tal médico hizo tal cosa, bueno, pues voy a escribirle a tal médico a ver si es cierto, ¿no? Y entonces no dejarnos guiar por este mundo de fake news, que es hablamos de la era de la hipercomunicación y por ahí en el documental que decían la era de la desinformación, pues en realidad creo que sigue siendo la era de la hipercomunicación y de la hiperinformación, solo que hay que tener criterio y saber cómo buscar
y saber a quién creerle, ¿no? Excelente, Germán. Yo pienso lo mismo, hay que tener mucho criterio y no creernos todo lo que pasa en redes sociales y cuando ocurre, cuando encuentra nosotros, inmediatamente actuar. No dejarlo, no qué pasa mañana y a ver qué pasa. Inmediatamente actuar para poner una barrera de contención. En caso de no tener un manual, acudir a tu colegio. Bueno, con nosotros también, Germán, nosotros le podemos ayudar. Con esto quiero agradecerles en la sesión de hoy. Muchísimas gracias por conectarse. El día de, yo les recuerdo que voy a dejar en pantalla. Quien quiera participar tiene que ser profesional de la salud para unas computadoras, con mucho gusto. Vea lo que hay que poner, ahí entra a Facebook, lo transcribe, con mucho gusto vamos a estar ahí. Van a participar en este evento que será mañana y será la siguiente semana. Quiero recordarles también que mañana en nuestro programa tenemos para conmemorar el Día del Médico a 2 estanduperos. No se lo pierdan, va a estar bueno. Vamos a abrir cámaras, pueden interactuar con los estanduperos. Va a ser una velada muy, muy interesante. Hoy es jueves y Diana López, nuestra psicóloga, doctora en psicología neuronal, ha subido una cápsula en el Facebook de Medical Legal Center completamente para ustedes. Y les recuerdo que la próxima semana, la última semana de este webinario, a partir de noviembre iniciamos con una masterclass solamente lunes, una sesión académica solamente lunes. El miércoles nuestro podcast que va a estar en YouTube y por supuesto en Spotify. Y sin más, muchas gracias. Nos vemos hasta mañana en punto de las 8. No se lo pierdan para conmemorarlos. Gracias, Germán. Muchas gracias, Abraham. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos.